la ciencia de Hegel, que es la ciencia finalmente de la modernidad, es una ciencia que justifica la realidad. O sea, y de hecho él lo dice en tiene varias citas, pero digamos, ahorita me recuerdo una muy en particular que está en el prefacio de la filosofía del derecho, de los principios de la filosofía del derecho, donde él dice, la filosofía es su tiempo aprendido en pensamientos. Y luego dice, ¿cómo dice? Y bueno, y luego dice, lo racional, esto digamos ustedes se han de recordar, ¿no? Lo racional es real y lo real es racional. O sea, hay una identidad entre lo que es racional y lo que es. Entonces, su filosofía va a ser de fundamentación, de justificación de este proyecto civilizatorio. Y de hecho lo va a decir en varias partes de su filosofía, que digamos, aquel que se piensa crítico, dice, es porque no ha logrado realmente la madurez, ¿no? No ha logrado la madurez necesaria y entonces no puede ver en la realidad y no puede penetrar en el ser de la realidad y ver lo racional ahí. Entonces, de alguna manera, digamos, quedan justificadas muchas cosas en su filosofía. Queda justificada la pobreza, queda justificada la colonización, quedan justificadas un montón de atrocidades. Yo no sé, digamos, qué cara tenía Hegel cuando decía todo esto. O sea, porque muy bien también él pudo haberlas dicho con horror, ¿no? O sea, en el sentido de que de aquí, o sea, de este modo de ser se deduce esto que es horrible, porque bueno, no creo que estuviera como muy contento con todo lo que él estaba diciendo en la filosofía del derecho. Pero bueno, lo interesante aquí es que este modo de pensar, ¿no? Que es propio de la modernidad, lo que va revelando, digamos, en su desarrollo es una pretensión de dominio, que es sistemática. Entonces, esta pretensión de dominio que se va a expresar en la política, ¿no? Cuando uno lo ve en la lógica, no se ve tan claro, porque es todo muy abstracto, ¿no? Porque no, digamos, no se ve cómo funciona políticamente. Y por eso justamente es tan encantador, ¿no? O sea, es un sistema muy bien fundamentado, muy bien justificado, que va construyendo, ¿saben? Un silogismo muy racional y por eso nos envuelve. Ahora la cosa es cuando uno le empieza a poner a eso realidad, cuando uno le empieza a poner a eso política, cuando uno le empieza a poner historia, ahí es cuando ya se nos empiezan a parar los pelos y sobre todo si estamos de este lado del continente. Porque una cosa es, digamos, leer la expresión de que el fin de la historia está en Europa siendo europeo, que leerlo desde América Latina, que el fin de la historia está en Europa, ¿no? Entonces, a nosotros, por supuesto, que nos choca, porque hay un montón de cosas. Hay una cita, por ejemplo, que es realmente monstruosa, de las cosas más monstruosas que yo le he leído a Hegel, y que dice algo así como, esto está en la filosofía de la historia, me parece. Y él dice, el americano es inferior en todo. Y dice, hasta la naturaleza ya se manifiesta inferior, ¿no? Dice, los ríos no están suficientemente trazados, ¿no? Los animales no son tan nutritivos, o sea, lo dice unas cosas que rayan realmente en la barbaridad. Pero luego dice algo que a mí me deja siempre como en estremecimiento. Y dice, los hemos visto en toda su inferioridad, caminar por Europa. Y dice, y van caminando como perdidos. Entonces yo pienso, a ver, ¿en qué año está diciendo esto Hegel? Entonces, esto es 1800.
En 1806, él escribe su Fenomenología del Espíritu. En 1821, él está terminando su Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Entonces, han pasado 3 siglos. O sea, 3 siglos desde la colonización. Es decir, hay pueblos originarios viviendo en Europa. Viviendo en Europa, ¿en qué condiciones? Bueno, seguramente como esclavo de alguien. Entonces, y claro, cuando ves a los ojos, ¿no? A esa persona que ha sido arrancada de su pueblo, arrancada de su madre, arrancada de su cultura, de todo lo que conoce. ¿Y cómo no va a caminar en medio de Europa como perdido? Entonces, el fenómeno que está viendo Hegel no es el fenómeno realmente los pueblos originarios en su plenitud. Está viendo a un ser humano arrancado de todo lo que ha sido. Y además pensando, pues estos pueblos originarios para quienes la naturaleza es sagrada, es madre, y que de pronto le hacen trabajar profanando a la madre. Y lo voy a decir, digamos, de manera más brutal, violando a la madre. Y lo obligan a hacerlo. ¿Cómo no va a estar destruido en toda su subjetividad? O sea, por supuesto que va a estar destruido. Entonces, esto es como la visión que tiene Hegel, pero es una visión que no contempla toda la explotación, toda la dominación que ha implicado ya 300 años de conquista. Entonces, Europa se nos va mostrando en su expresión, en su desarrollo, incluso en su ciencia, como un proyecto de dominación. Y Hegel lo dice de una manera como muy curiosa, porque dice algo así como que Europa, bueno, ha vencido en todo, ¿no? Y ha vencido en todo a caballo y hierro. Y después es curioso porque sigue en la argumentación y dice que Europa, digamos, se demuestra en el tiempo como más racional. Entonces, cuando uno une una cosa con la otra, digamos, te aparece en toda la brutalidad el contenido de esta ciencia. Porque por un lado te dice, avanza a caballo y hierro. ¿Qué quiere decir? Avanza con una pretensión de dominio, de explotación, de destrucción del otro. Y por el otro te dice, ¿no? Que avanza en toda su racionalidad. Entonces, cuando unes, ¿no? La dominación, la explotación y la racionalidad, ¿qué te queda? Te queda una razón dominadora. Es decir, Europa ha avanzado a partir de un desarrollo, de una racionalidad de dominación. Ese es el contenido, digamos, de la lógica moderna.